Bueno, hoy me tomé el trabajo de escuchar toda la locución del ministro Libarona, Cunio Libarona, que no la había escuchado completa para poder, bueno, tener contexto, además, hablar un poco con más propiedad, digamos, ¿no? Realmente, y tal como dijo la concejala Giuliani, pensamos que habíamos visto todo de Cunio Libarona, empezando por haber defendido genocidas, por, bueno, esta situación donde por ahí la gente muy joven no recuerda, no sabe que en 2003, en una circunstancia bastante confusa, murió su ex mujer, que se suicidó, digamos, cayendo desde un 10º piso, ¿no? Hubo muchas sospechas. Digamos que no sería la persona más apropiada para decir que, por ejemplo, la violencia no tiene género, lo cual es un disparate. Se supone que el ministro de Justicia de la Nación debe conocer las leyes de la Nación, debe conocer los tratados internacionales de los cuales la Argentina es signataria con rango constitucional, por ejemplo la Convención de Belém do Pará, que es justamente la que, digamos, previene y es normativa respecto de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Y si existe una convención de Belém do Pará específicamente contra la violencia hacia las mujeres, es porque la violencia contra las mujeres es una realidad, no es una ficción. Por otra parte también, bueno, tenemos la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, no contra cualquier ser humano. Y si tenemos este tipo, digamos, de legislación, por supuesto la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, no hacia cualquier otro género, entonces decir que realmente la violencia no tiene género es un disparate acorde con los tiempos lamentables que estamos viviendo. Uh-huh. Ni que hablar, mencionar la biología, lo cual es un disparate mayúsculo, sostener que solo se van a atener a la biología. Perdón, si nos atuviéramos solamente a la biología, los seres humanos deberíamos ser antropófagos, uh-huh. Porque no comer carne humana es una construcción social, es un tabú social, como tantos otros, por ejemplo, andar vestidos y vestidas, no tener sexo en público, no realizar nuestras necesidades fisiológicas en la vía pública, ¿sí? O en cualquier lugar. Dentro de nuestro hogar, las necesidades las realizamos también en un lugar especial. Todas estas son convenciones sociales que no tienen nada que ver con la biología. O sea que seguir reivindicando que un ser humano es un ser biológico solamente es realmente un disparate y una burrada, digamos, que no es digna de alguien que tiene semejante investidura. Esto lo puede decir, no sé, alguien que haya tenido además muy malas clases de biología en la escuela secundaria, claro. Nada más, porque es obvio que somos seres humanos, parlantes, somos seres de la cultura, somos seres de la sociedad, donde por supuesto la naturaleza incide, pero de ninguna manera es definitoria, porque ya te digo, si lo fuera, ¿qué hacemos que no comemos carne humana? Claro, totalmente. Fíjate lo que fue la película, de hecho, la tragedia de los Andes, donde se quiebra este tabú, que todavía sigue habiendo películas y demás, porque realmente es algo que tiene que ver con una convención social. Entonces, en este punto, desconocer el género como constructo social, que es la construcción que determina de alguna manera cómo nos vestimos, mujeres y varones, qué aspecto tenemos, esto se llama expresión de género, qué deportes practicamos mayoritariamente, y hablando solamente de mujeres y varones de una manera totalmente binaria. Hoy está reconocido a nivel internacional que además las personas tenemos distintas orientaciones sexuales, distintas expresiones de género, distintas identidades de género. Nuestro país tiene una ley desde el 2012 de identidad de género, además de tener matrimonio igualitario. O sea, este hombre pareciera, digamos, no nos asombra nada ya, ni de este hombre ni de este gobierno. De hecho, la represión a jubilados hace minutos en Buenos Aires es una muestra más, digamos, del retroceso al cual nos quieren someter, pero ya, digamos, no sé, después esta misma gente es la que se pone en contra de la educación sexual integral, hablan de la familia,
como si no hubiera en Argentina legalidad para distintos tipos de familias, por ejemplo las familias... Perdóname, una pregunta, porque en un momento él dice, se acabó con el género, o solo el género, dice, se acabó solo el género, vamos por otros valores y la familia. Es como que pone todo en una misma coctelera, todo junto. ¿Es todo lo mismo? Además el género no es un valor. Claro. El género no es un valor, o sea, mezclar valores, ¿qué tiene que ver? O sea, por supuesto, no son, digamos, la familia también es una construcción social. La familia no es algo biológico, volvemos a lo mismo. Si nos pasara, digamos, si realmente pensáramos en la biología para una familia, estamos fritos, porque no existe algo así. Sí. Entonces, claro que mezcla todo, confunde, y bueno, realmente implica, digamos, un desconocimiento alevoso sobre todo de la propia legislación. Digo, nada ya nos sorprende, porque como que la capacidad de asombro cada vez se va estirando más, ¿no? Claro. Pero realmente, además es un agravio hacia personas que forman parte de las diversidades sexuales, de las diversidades sexogenéricas, se denominan así, sexogenéricas. Es una afrenta contra las personas intersexuales, por ejemplo, donde la biología, que tanto le importa al doctor Cuneo Libarona, también tiene manifestaciones que no son binarias. No todas las personas nacen con órganos genitales definidamente masculinos, se podría decir pertenecientes a varón o pertenecientes a hembra, pero realmente hablar en estos términos hoy en día... ¿Es desconocimiento? ¿Es desconocimiento o qué pensás? No, es ideología. Es ideología. No. Es ideología. Esto no, digamos, uno dice desconocimiento para ponerlo de una manera casi diría benévola. Esto es una expresión ideológica de lo que piensa esta persona y algunos de sus adláteres, digamos, de quienes están con él o del gobierno que representa. Esto es ideología. Me hace acordar mucho cuando Kornblit en las discusiones, digamos, en los debates sobre el derecho al aborto, dijo, no está bien, está mal. Está mal. Justamente, qué bueno ese discurso, es inolvidable. Sí, precisamente. Es inolvidable. Precisamente hablando en términos biológicos, ¿no? Entonces, claro que esto es ideología pura. Y cuando ellos hablan, entre comillas, de la llamada ideología de género, es como si ellos no la tuvieran. Claro. Tuvimos que verlo hace pocos días en el pequeño spot que hicieron para el Día de las Infancias, donde en realidad dicen que no vamos a permitir que nuestros hijos, todo es masculino, además, queden prisioneros de la ideología de género. ¿Cómo? O sea, lo nuestro es ideología de género, lo nuestro se llama perspectiva de género. Hay una perspectiva de género que pone el foco en los fenómenos asociados al género, por ejemplo la violencia. Hay una perspectiva de infancias donde se mira desde las infancias y para las infancias y con las infancias, así como hay una perspectiva de discapacidades, o sea, son miradas, perspectivas, claro. Exacto. Exactamente. Entonces, acá Rodrigo te quiere hacer una pregunta, que es mi amigo y mi compañero. Ketty, ¿qué tal? Sí. Ayer una de las, en un momento que cuando arrancó toda esta polémica, una de las diputadas, no me acuerdo textual, pero le decía que no tenía que dar una opinión o que no tenía que reflejar su opinión, sino respetar la Constitución. La pregunta es ¿cómo haces para mantener, no sé, la lucha, mantener las políticas, mantener el tema cuando tenés a la persona que debe comandar, entre comillas, con esta mentalidad? Y lamentablemente pareciera que, como dije antes, nuestra capacidad de asombro se extiende cada vez más y nuestra capacidad de respuesta, bueno, ya vemos lo que ha sucedido recién con las personas jubiladas, con jubiladas y jubilados en Buenos Aires, o sea, ¿cómo se hace? Y la verdad que es muy difícil pensar cómo se hace, porque además yo estoy segura que las personas que votaron a este gobierno no pensaban estrictamente en este tipo de cosas. Votaron a este gobierno buscando un cambio, desilusionadas, personas jóvenes que en el año 2001, por ahí ni habían nacido. O sea, yo entiendo, y entiendo también que no pensaban en que podíamos pasar, digamos, por estos retrocesos o, digamos, ¿no? Creo que se amparan en que fueron votados, si es verdad, legítimamente por una mayoría en balotaje, que no es lo mismo que en primera vuelta, pero sea como fuere,
Yo estoy segura que las personas que votaron esto no pensaban en estas consecuencias, no pensaban en apalear jubilados, no pensaban en nenas vestidas de rosa y nenes vestidos de celeste eternamente, no pensaban que, no sé, estuviera mal que una persona se autoperciba con un género diferente al sexo que se le asignó al nacer. Digamos, yo creo que lo que se nos vino es algo realmente impensado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y realmente es esto, hablar, explicarle a la población que esto es un error, que la violencia de género existe como tal, si no, no habría legislación internacional tan abundante para prevenirla y en lo posible erradicarla. Y otro punto, esto que yo escuché toda la locución, sí. Habló profusamente de las deficiencias encontradas en el ex Ministerio de Mujeres y Diversidades, de las cuales no aportó cifras, no aportó datos, no dijo cuánto dinero se destinó y en qué se gastó o mal gastó o subejecutaron las partidas, lo cual hablar sin realmente aportar cifras es hablar en el aire. Pero supongamos que esto hubiera ocurrido. Esto no se arregla eliminando el ministerio, esto se arregla mejorándolo. Claro, ¿no? Totalmente. Y como para variar este panorama, el que quiere ir a la Corte Suprema ya se manifestó. Ahora el que está no el hijo, el otro, está exponiendo y dijo ya en 2018 que el derecho Mansilla. al aborto no existe. Claro, Mansilla, ya ahí tenemos otra complicación. Y la complicación es que están poniendo gente perteneciente a distintas religiones cuando realmente la religión es algo que uno debe mantener en el ámbito de lo privado. Todas las personas tenemos derecho a tener nuestras creencias o a no tenerlas. Lo que pasa es que esto tiene que afectar, afecta nuestras decisiones particularísimas, privadas. No se puede gobernar en nombre de la creencia o religión de un ser humano, porque la verdad que esto es volver a un estado teocrático, vamos a terminar talibanes. Claro, o sea, este señor, García Mansilla, sí. Por supuesto que lo hemos criticado fuertemente, pertenece al Opus Dei, tiene fuertes relaciones con la Iglesia, y bueno, y realmente que esté postulado junto con el hijo a la Corte Suprema es una pésima noticia, además una Corte Suprema donde no existe la paridad ni la equidad de género. Por supuesto que tampoco esto garantiza, las mujeres también somos educadas en la misma sociedad patriarcal, o sea que poder ser mujer e igualmente tener una mentalidad patriarcal, pero digamos el hecho de que ni siquiera haya una representación también marca hasta qué punto esta gente, por un lado, niega la perspectiva de género y por otro lado pone en práctica justamente una misoginia impresionante. Digamos, somos, a ver, solamente para decir dos palabras más, la violencia de género existe porque es estructural a las sociedades patriarcales. Y si no, miremos las mucho más fuertemente patriarcales, si se quiere, precisamente como recién mencioné, a los países, algunos países de la órbita musulmana, ¿no? Donde hasta la voz de la mujer se ha llegado a prohibir. Bueno, ¿esto por qué? Es porque existe un patriarcado, que es un sistema social, político, cultural, económico, que tiene unos 6.000 años de antigüedad y que todavía sigue afectando a sociedades occidentales presuntamente más equitativas. Digo presuntamente, ¿no? Somos un poco más equitativos, ¿sí? Podemos votar, por ejemplo, podemos estudiar, yo puedo hablar por la radio. En ese sentido somos un poco más equitativos. Un poco más.